En estos vídeos veremos qué significa que dos fracciones sean equivalentes y aprenderemos a simplificar fracciones de forma fácil. Así que, sin más que decir, empezamos. Llamamos fracción a cualquier número escrito de la siguiente forma, donde A es el número que escribimos arriba y lo llamamos numerador, y B es el número que escribimos debajo y lo llamamos denominador. Una fracción representa el resultado de dividir A entre B, y por esto lo podemos entender como un reparto, donde el numerador es el valor de la magnitud que tenemos que repartir, mientras que el denominador es el número de personas entre las que tenemos que repartir el numerador. Por eso, el denominador nunca puede valer 0. Veamos un ejemplo. En este ejemplo tenemos 3 tortillas para 4 personas. Como queremos que sea un reparto justo, lo que tenemos que hacer es repartir 3 tortillas para 4 personas. Y aquí es donde entran las fracciones. En este caso, lo que tenemos que repartir son 3 tortillas. Así que, como el numerador es el valor de la magnitud que tenemos que repartir, tenemos que el numerador vale 3. Mientras que el denominador vale 4, ya que es el número de personas entre las cuales tenemos que repartir. Y en este caso es 4. Por lo que a cada persona le corresponden 3 cuartos de tortilla. Llamamos valor numérico de una fracción al resultado de dividir el numerador entre el denominador. Este valor puede ser un número decimal exacto, que son todos aquellos números que terminan en un número finito de cifras. Esto significa que el número termina. Un ejemplo de esto es 11 cuartos, cuyo valor numérico es 2,75. Y también puede ser un número decimal periódico, que son aquellos que nunca terminan y que tienen algo que se repite, que es a lo que llamamos periodo. Es fácil de entender estos números si vemos un ejemplo. El valor numérico de 11 tercios es 3,666. Es un número que no termina, por eso los puntos suspensivos. Y este número es periódico, ya que tiene un periodo, que es el 6, que como vemos se repite todo el rato. Y con todo esto ya podemos definir lo que son fracciones equivalentes. Y es que dos fracciones son equivalentes cuando sus valores numéricos son iguales. Hay una forma muy sencilla de obtener una fracción equivalente a una dada, y es multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número. Veamos un ejemplo. Para ello, calcularemos el valor numérico de 33 doceavos, que tiene que ser el mismo que 11 cuartos, ya que hemos obtenido 33 doceavos de multiplicar al numerador 11 y al denominador 4 por 3. Así que dividamos 33 entre 12. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿por qué número tengo que multiplicar a 12 para acercarme lo máximo posible sin pasarme a 33? Este número es el 2. Y tenemos que restar 24, que es el resultado de hacer 2 por 12 a 33. El resultado de esta resta es 9, que es el número que ponemos debajo. Y bajamos un 0. Ya que no hay ninguna cifra más en el divisor, es importante darnos cuenta que este 0 estaría por detrás de la coma. Así que antes de poner la siguiente cifra en el cociente, tenemos que poner una coma delante. Y volvemos a preguntarnos, ¿por qué número tengo que multiplicar a 12 para acercarme lo máximo posible sin pasarme a 90? Este número es el 7. Y tenemos que restar 84, que es el resultado de hacer 7 por 12 a 90. El resultado de esta resta es 6, que es el número que ponemos debajo. Y como no es exacta, bajamos otro 0. Y volvemos a preguntarnos, ¿por qué número tengo que multiplicar a 12 para acercarme lo máximo posible sin pasarme a 60?
este número es el 5. Y como 5 por 12 es 60, tenemos que la división es exacta. Por lo que hemos visto, el valor numérico de 33 doceavos es 2,75, que es el mismo valor numérico que 11 cuartos. Así que ambas fracciones son equivalentes. Esto funciona también para fracciones cuyo valor numérico sea un decimal periódico, como es el caso de 11 tercios, cuyo resultado es 3,666. Veámoslo calculando el valor numérico de 22 sextos, que es la fracción que obtenemos al multiplicar por 2 el numerador y el denominador de 11 tercios, por lo que tienen que tener el mismo valor numérico, tal y como hemos visto antes. Así que hagamos esta división. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos ¿por qué número tengo que multiplicar a 6 para acercarme lo máximo posible sin pasarme a 22? Este número es el 3 y tenemos que restar 18, que es el resultado de hacer 3 por 6 a 22. El resultado de esta resta es 4, que es el número que ponemos debajo. Y bajamos un 0. Ya que no hay ninguna cifra más en el divisor, es importante darse cuenta que este 0 estaría por detrás de la coma. Así que antes de poner la siguiente cifra en el cociente, tenemos que poner una coma delante. Y volvemos a preguntarnos, ¿por qué número tengo que multiplicar a 6 para acercarme lo máximo posible sin pasarme a 40? Este número es el 6. Y tenemos que restar 36, que es el resultado de hacer 6 por 6 a 40. El resultado de esta resta es 4, que es el número que ponemos debajo. Y como no es exacta, bajamos otro 0. Y volvemos a preguntarnos, ¿por qué número tengo que multiplicar a 6 para acercarme lo máximo posible sin pasarme a 40? Este número es el 6. Y tenemos que restar 36, que es el resultado de hacer 6 por 6 a 40. El resultado de esta resta es 4, que es el número que ponemos debajo. Y como no es exacta, bajamos otro 0. Y como vamos viendo, esto nos lo vamos a tener que estar preguntando todo el rato. Así que vemos que el valor numérico de 22 sextos es 3,666, que no termina. Y es el mismo que teníamos para 11 tercios, tal y como esperábamos. Además de poder obtener una fracción equivalente a una dada multiplicando el numerador y el denominador por el mismo número, podemos obtener otra fracción equivalente dividiendo al numerador y al denominador por el mismo número. Esto es bastante bueno, ya que así trabajaremos con fracciones en las que los números del numerador y del denominador son más pequeños. A este proceso de dividir por el mismo número al numerador y al denominador es lo que llamamos como simplificación de fracciones. Esto no lo podemos hacer indefinidamente, ya que llegará un punto en el que ya no podamos dividir al numerador y al denominador por el mismo número natural. Y a esta fracción es la que llamamos fracción irreducible, ya que no podemos simplificarla más. Y por esto, en toda fracción irreducible se cumple que el máximo común divisor del numerador y el denominador vale 1. Lo que buscamos al simplificar una fracción es obtener la fracción irreducible, ya que con esta fracción es más fácil hacer las operaciones de suma, multiplicación, división. Por la definición de fracción irreducible, los pasos que sacamos para calcular la fracción irreducible son: primero, calcularemos el máximo común divisor del numerador y del denominador. Segundo, dividiremos al numerador y al denominador por el máximo común divisor, obtenido en el paso 1. Y esta fracción obtenida es la fracción irreducible, ya que el máximo común divisor del numerador y del denominador de esta es 1. Estos pasos siempre los podemos aplicar
y obtendremos la fracción irreducible. Pero como se tarda mucho en calcular el máximo común divisor de dos números, es más fácil y útil usar el esquema que te ponemos a continuación. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si los números del numerador y del denominador son pares. Si lo son, dividimos entre 2 y nos volvemos a preguntar: ¿los números son pares? Si no lo son, nos preguntamos si el numerador y el denominador son divisibles por 3. Si lo son, dividimos entre 3 a ambos números y nos volvemos a hacer la misma pregunta. Si no lo son, nos tenemos que preguntar si el numerador y el denominador son divisibles por 5. Si lo son, dividimos entre 5 a ambos números y nos volvemos a hacer la misma pregunta. Si no lo son, pueden ser los números primos entre sí o divisibles entre 7, 11, 13. Normalmente, si el numerador y el denominador son divisibles por primos más grandes que 2, 3 o 5, es fácil de ver y con la experiencia aprenderás a verlo fácilmente. Pero lo más importante es simplificar por 2, 3 y 5. Apliquemos este esquema a algunos ejemplos. Simplifiquemos la siguiente fracción. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si ambos números son pares. Como 10 y 14 sí que lo son, tenemos que dividir entre 2 al numerador y al denominador, obteniendo que es equivalente a 5 séptimos. Y nos volvemos a preguntar si los números son pares. En este caso, 5 y 7 son números impares y además son primos, por lo que no podemos simplificar más la fracción. Y 5 séptimos es la fracción irreducible. Simplifiquemos la siguiente fracción. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si ambos números son pares. Como 5 y 15 no lo son, tenemos que preguntarnos si ambos números son divisibles entre 3. 15 sí que es divisible entre 3, pero 5 no lo es. Así que ambos números no son divisibles entre 3. Por lo que tenemos que preguntarnos si ambos números son divisibles entre 5. Como ambos números terminan en 5, tenemos que sí que son divisibles entre 5. Así que dividimos entre 5 al numerador y al denominador, obteniendo que la fracción equivalente es 1/3. Y como el 1 y el 3 son números primos, tenemos que esta fracción es irreducible, ya que no podemos simplificarla más. Simplifiquemos la siguiente fracción. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si ambos números son pares. Como 18 y 22 sí que lo son, tenemos que dividir entre 2 al numerador y al denominador. Si hacemos esta división, obtenemos que 18 22avos es equivalente a 9 onceavos. Y tenemos que volver a preguntarnos si ambos números son pares. En este caso, no lo son. Pero antes de seguir con el esquema de preguntas, es importante darnos cuenta que en el denominador hay un 11, que es un número primo. Así que, como 9 no es múltiplo de 11, tenemos que 9 onceavos es la fracción irreducible de 18 22avos, por lo que no podemos simplificarla más. Simplifiquemos la siguiente fracción. Pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si ambos números son pares. Como 9 y 27 no lo son, vemos que nos tenemos que preguntar si ambos números son divisibles por 3. Que sí que lo son, por lo que dividimos entre 3 al numerador y al denominador, obteniendo que su fracción equivalente es 3 novenos.
y tenemos que volver a preguntarnos si son divisibles entre 3. Que sí que lo son, por lo que dividimos entre 3 al numerador y al denominador, obteniendo que su fracción equivalente es 1/3. Y como ambos números son primos, tenemos que no vamos a poder simplificarla más, por lo que la fracción irreducible de 9/27 es 1/3. Simplifiquemos la siguiente fracción, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si ambos números son pares. 30 sí que es par, pero 45 no lo es. Por lo tanto, como ambos números tienen que ser pares y en este caso no lo son, vemos que nos tenemos que preguntar si ambos números son divisibles entre 3. Que sí que lo son, por lo que tenemos que dividir al numerador y al denominador entre 3. Haciendo esta división, vemos que 30/45 es equivalente a 10/15. Y nos tenemos que volver a preguntar si ambos números son divisibles entre 3. 15 sí que lo es, pero 10 no. Por lo que tenemos que seguir el esquema. Vemos que ahora tenemos que preguntarnos si ambos números son divisibles entre 5. Que sí que lo son, ya que 10 termina en 0 y 15 en 5, por lo que dividimos entre 5 al numerador y al denominador, obteniendo que la fracción equivalente es 2/3. Como ambos números son primos, tenemos que no podemos simplificar más a esta fracción, por lo que hemos obtenido que la fracción irreducible de 30/45 es 2/3. Simplifiquemos la siguiente fracción, pero ya sabes, intenta hacerla antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si ambos números son pares. Como 20 y 60 sí que lo son, tenemos que dividir entre 2 al numerador y al denominador, obteniendo que su fracción equivalente es 10/30. Y siguiendo el esquema de preguntas, vemos que nos tenemos que volver a preguntar si ambos números son pares. Que sí que lo son, ya que ambos números terminan en 0. Así que dividimos entre 2 al numerador y al denominador, obteniendo que otra de sus fracciones equivalentes es 5/15. Siguiendo el esquema de preguntas, vemos que tenemos que volver a preguntarnos si ambos números son pares. Como 5 y 15 no lo son, tenemos que preguntarnos si ambos números son divisibles entre 3. Tenemos que 15 sí que es divisible entre 3, pero 5 no lo es. Por tanto, como no son números divisibles entre 3, tenemos que preguntarnos si son divisibles entre 5. Como ambos números terminan en 5, tenemos que sí que son divisibles entre 5. Así que dividimos entre 5 al numerador y al denominador, obteniendo que una de sus fracciones equivalentes es 1/3. Como ambos números son primos, tenemos que esta fracción ya no se puede simplificar más, por lo que hemos obtenido la fracción irreducible. Es decir, 1/3 es la fracción irreducible de 20/60. Con el esquema de preguntas que hemos visto antes, siempre podrás simplificar cualquier fracción. Pero a veces es útil saber que si los dos números terminan en 0, podemos dividir entre 10 al numerador y al denominador, que es lo mismo que quitar un 0 a cada uno de los números. Esto lo solemos utilizar ya que es más rápido y es muy fácil darse cuenta de ello. Por ejemplo, en el caso que hemos visto anteriormente, lo podríamos haber usado. Como 20 y 60 terminan en 0, podemos dividir entre 10, ya que es lo mismo que quitar los ceros,
obteniendo que su fracción equivalente es 2/6. Y ahora podemos usar el esquema de preguntas, por lo que nos preguntamos si ambos números son pares, que sí que lo son, por lo que dividimos entre 2 al numerador y al denominador, obteniendo que es equivalente a 1/3, que es la fracción irreducible tal y como hemos visto antes. Simplifiquemos la siguiente fracción. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si ambos números son pares. Como 56 y 90 sí que lo son, tenemos que dividir entre 2 al numerador y al denominador, obteniendo que su fracción equivalente es 28/45. Y nos tenemos que volver a preguntar si ambos números son pares. 28 es par, pero 45 no lo es. Así que nos tenemos que preguntar si ambos números son divisibles entre 3. 45 sí que es divisible entre 3, pero 28 no lo es, ya que la suma de sus cifras es 10, y este número no sale en la tabla del 3. Por lo que tenemos que preguntarnos si ambos números son divisibles entre 5. Los números divisibles por 5 son aquellos que terminan en 0 o en 5. Así que 45 es divisible por 5, pero 28 no lo es. Por lo tanto, no son divisibles entre 5. Y tenemos que ambos números son primos entre sí o son divisibles por 7, 11, 13. Llegados a este punto, siempre nos tenemos que preguntar si son divisibles entre 7. 28 sí que lo es, ya que sale en la tabla del 7, pero 45 no. Y vemos que no son divisibles por 11, 13, así que ambos números son primos entre sí, y por lo tanto 28/45 es la fracción irreducible. Simplifiquemos la siguiente fracción, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si ambos números son pares. Como 90 y 324 sí que lo son, dividimos entre 2 al numerador y al denominador, obteniendo que su fracción equivalente es 45/162. Y tenemos que volver a preguntarnos si ambos números son pares. 162 sí que lo es, pero 45 no. Por lo que nos tenemos que preguntar si ambos números son divisibles por 3. Que sí que lo son, ya que la suma de las cifras de 45 y 162 vale 9, que aparece en la tabla del 3. Así que dividimos entre 3 al numerador y al denominador, obteniendo que la fracción equivalente es 15/54. Y nos tenemos que volver a preguntar si los números son divisibles entre 3. Que sí que lo son, ya que la suma de las cifras de 15 es 6 y la suma de las cifras de 54 es 9, que son dos números que aparecen en la tabla del 3. Por lo que dividimos ambos números y entre 3 y obtenemos que la fracción equivalente es 5/18. Es importante darnos cuenta que el numerador es un 5, que es un número primo. Por lo tanto, como el denominador es 18 y no es divisible por 5, tenemos que la fracción no se puede simplificar más. Así que hemos llegado a la fracción irreducible, que es 5/18. Simplifiquemos la siguiente fracción. Pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si ambos números son pares. Como 108 y 234 sí que lo son, dividimos entre 2 al numerador y al denominador, obteniendo que su fracción equivalente es 54/117. Y nos tenemos que volver a preguntar si ambos números son pares,
que no lo son, ya que 117 es impar. Por lo que tenemos que preguntarnos si ambos números son divisibles entre 3. Que sí que lo son, ya que la suma de las cifras de 54 y 117 es 9, que está en la tabla del 3. Así que dividimos entre 3 a ambos números, obteniendo que otra de sus fracciones equivalentes es 18/39. Y nos tenemos que volver a preguntar si ambos números son divisibles entre 3. Que sí que lo son, ya que la suma de las cifras de 18 es 9 y la suma de las cifras de 39 es 12. Y ambos números están en la tabla del 3. Por lo que dividimos entre 3 al numerador y al denominador, obteniendo que la fracción equivalente es 6/13. Es importante darnos cuenta que el número del denominador es primo. Por lo tanto, como 6 no es divisible entre 13, tenemos que no podemos simplificar más la fracción. Por lo tanto, hemos llegado a la fracción irreducible, y es 6/13. Simplifiquemos la siguiente fracción, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si ambos números son pares. Como 275 acaba en 5, no lo es. Por lo que tenemos que preguntarnos si ambos números son divisibles entre 3. Tenemos que 300 es divisible por 3, pero la suma de las cifras de 275 es 14, que no aparece en la tabla de 3. Por lo tanto, ambos números no son divisibles por 3. Y por eso nos tenemos que preguntar si son divisibles entre 5. Que como terminan en 5 y en 0, sí que lo son. Así que dividimos entre 5 al numerador y al denominador, obteniendo que su fracción equivalente es 55/60. Y nos tenemos que volver a preguntar si ambos números son divisibles entre 5. Que sí que lo son, ya que vuelven a terminar en 5 y en 0, por lo que volvemos a dividir entre 5 al numerador y al denominador, obteniendo que otra de sus fracciones equivalentes es 11/12. Es importante darse cuenta que el numerador es un número primo, así que como 12 no es divisible entre 11, tenemos que no vamos a poder simplificar más la fracción, por lo que hemos llegado a la fracción irreducible, que es 11/12. Simplifiquemos la siguiente fracción, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Si miramos bien la fracción, lo primero que vemos es que tanto el numerador como el denominador terminan en 0. En estos casos, lo primero que vamos a hacer es quitar un 0 a cada uno de los números, que es lo mismo que si dividimos entre 10. Haciendo esto, vemos que su fracción equivalente es 32/54. Y ahora empezamos a hacer el esquema de preguntas. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si ambos números son pares. Como 32 y 54 sí que lo son, dividimos entre 2 al numerador y al denominador, obteniendo que su fracción equivalente es 16/27. Y nos tenemos que volver a preguntar si ambos números son pares. En este caso vemos que no lo son, ya que 27 es impar. Por lo que tenemos que preguntarnos si ambos números son divisibles entre 3. 27 es divisible entre 3, ya que la suma de sus cifras es 9, pero 16 no lo es, ya que si sumamos sus cifras obtenemos 7, que no aparece en la tabla del 3. Por lo que tenemos que preguntarnos si ambos números son divisibles entre 5. Que no lo son, ya que no terminan ni en 0 ni en 5. Por lo tanto, hemos llegado a que los números son divisibles por 7, 11, 13 o son primos entre sí.
Es fácil ver que 16 no es divisible por ninguno de los primos que hemos dicho, y no es ningún número primo. Por lo que obtenemos que 16 y 27 son números primos entre sí, y por lo tanto no vamos a poder simplificar más esta fracción, obteniendo que la fracción irreducible de 320 540avos es 16 27avos. Simplifiquemos la siguiente fracción, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si ambos números son pares, que no lo son, ya que 165 es impar. Por lo que tenemos que preguntarnos si ambos números son divisibles entre 3. Que sí lo son, ya que la suma de las cifras de 165 es 12 y la suma de las cifras de 330 es 6, y ambos números aparecen en la tabla del 3. Por lo que dividimos entre 3 al numerador y al denominador, obteniendo que una de sus fracciones equivalentes es 55 110avos. Y nos tenemos que volver a preguntar si ambos números son divisibles entre 3, que no lo son, ya que la suma de las cifras de 55 es 10 y la de 110 es 2, que no aparecen en la tabla del 3. Por lo que tenemos que preguntarnos si ambos números son divisibles entre 5. Que sí lo son, ya que terminan en 5 y en 0, por lo que dividimos entre 5 al numerador y al denominador, obteniendo que una de sus fracciones equivalentes es 11 22avos. Y nos tenemos que volver a preguntar si ambos números son divisibles entre 5. Que no lo son, ya que no terminan ni en 0 ni en 5. Por lo que o son números primos entre sí o son divisibles por 7, 11, 13. En este caso es fácil ver que ambos números son divisibles entre 11, por lo que dividimos entre 11 y obtenemos que una de sus fracciones equivalentes es 1/2, que no se puede simplificar más. Por lo que hemos obtenido que la fracción irreducible de 165 330avos es 1/2. Y con este último ejemplo terminamos el vídeo de esta semana. Seguro que con todos los ejemplos que hemos hecho ya sabes simplificar cualquier fracción. Así que ahora lo que tenemos que aprender es a calcular el común denominador de varias fracciones, que son los vídeos que subiremos durante las próximas semanas. Así que ya sabes, si quieres aprender más, dale a like, campanita, suscríbete y nos vemos pronto. ¡Chao!